La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy iniciamos con un nuevo libro, el libro de los jueces. Este libro de los jueces empieza donde termina el libro de Josué y comienza de forma similar. Inicia el versículo 1 diciendo, después de la muerte de. Entonces, cuando uno lee la historia de principio a fin, descubre lo que ocurrió en la época de Josué. Pareciera haberse borrado de la memoria del pueblo la paz que Josué lo había dado, en el periodo en que los jueces se habían perdido. El pueblo ya no actuaba unido como actuaba cuando estaba Josué. El libro de los jueces hay una frase que se repite constantemente. Cada quien hacía lo que le daba la gana. O como dice también la traducción de la Reina Valera, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un solo líder, sino muchos líderes. Y en lugar de adorar a un solo Dios, al Dios de Israel, el pueblo adoraba a otros dioses. El libro de la ley que Dios lo había dado a Moisés y al pueblo fue ignorado por completo. La gente no practicaba la ley, sino practicaba toda clase de maldad. Había robos, engaños, asesinato, desobediencia, rebeldía. La tierra que debió ser para todos no la disfrutaban todas las tribus de Israel, pues aún ocupaban también los pueblos enemigos. La falta de unidad en el pueblo se retrata muy bien al inicio del libro. En el capítulo 2, ahí se nos dice cómo una y otra vez el pueblo caía en un círculo vicioso. Primero, hay un periodo de relativa calma. Luego, el pueblo de Israel abandona a Dios y sigue a otros dioses. Tercero, Dios se enoja y deja que el pueblo enemigo conquiste y domine a Israel. 4. El pueblo de Israel sufre y pide ayuda a Dios. Dios se compadece de su pueblo y manda un nuevo líder para que lo salve. En aquella época de tanto cambio y de incertidumbre, probablemente surgieron muchos jefes y líderes. Sin embargo, el libro nos da una lista de solo 12 personajes o 12 caudillos o 12 líderes que ayudaron de forma específica a un pedido específico del pueblo. Tenemos a Otoniel, Ehud, Samgar, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Además de las hazañas de estos 12 jueces, que se le puede ver desde el capítulo 3 al 16, el libro tiene dos apéndices o dos sesiones finales. El primero narra de un episodio donde abunda la codicia, la avaricia, el egoísmo y la deslealtad, por no agregar ahí el saqueo, el robo y la idolatría. El segundo narra un episodio de una terrible maldad y crueldad contra la gente inocente que no puede defenderse. El libro de los jueces nos ofrece una importante lección para hoy. Cuando no obedecemos a Dios, nosotros mismos perdemos la oportunidad de disfrutar la paz y de la vida abundante que Dios nos ofrece. Y bueno, ahora sí iniciamos la lectura de los capítulos del 1 al 3 de Jueces. Capítulo 1. Las tribus de Judá y Simeón capturan a Adonisec. Después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron a Dios:
¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios le respondió: primero atacará la tribu de Judá, pues ellos le voy a entregar ese territorio. Entonces los de Judá le dijeron a los de Simeón: vengan con nosotros a pelear contra los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear, y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10.000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisec. Durante la lucha, Adonisec había escapado, pero lo persiguieron y capturaron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies también. Entonces Adonisec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con 70 reyes. Les corté los pulgares de los dedos gordos, y andaban bajo mi mesa recogiendo las sobras. Después Adonisec fue llevado a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Los de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron. Mataron a toda la gente de esa ciudad y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas, en el desierto del sur y en la llanura. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arabá. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai y Aimán y Talmai. Otoniel conquista la ciudad de Debir. Luego los de Judá marcharon hacia la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había prometido que quien conquistaba Debir se casaría con su hija Acsa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Acsa por esposa, y Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Acsa que le pidiera un terreno a su padre cuando Caleb vio bajar de su burro y le preguntó qué quería, y Acsa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua, por favor dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Conquistas de la tribu de Judá y de Benjamín. Los kenitas, que eran de los descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá y se fueron al desierto que está al sur de Arad. Ahí se quedaron a vivir. Después los de Judá junto con los de Simeón derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Hormá. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza, ni Escalón, ni Egrón, tampoco los territorios vecinos, tal como Moisés lo había prometido en la región de Hebrón, que fue dada a Caleb para que viviera allí. Por eso Caleb echó de esa región a los 3 grupos familiares que descendían de los gigantes de Anac. Pero de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y Manasés conquistan Betel. La tribu de Efraín y Manasés decidieron atacar a Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz. Así que enviaron espías a esa ciudad y Dios los ayudó. Cuando esos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: si nos muestras cómo entrar en la ciudad, no te haremos ningún daño.
Aquel hombre les enseñó cómo entrar a la ciudad, y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que allí vivían, pero no al que había ayudado ni a su familia. Más tarde ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad, a la cual llamó Luz. Hasta el momento en que se relató, se escribe aún su nombre de esa manera. Los territorios no conquistados. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Seán, Taanac, Dor, Ibream y Megido, ni tampoco a los de las aldeas vecinas. Así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Geser. Así que los cananeos siguieron viviendo allí. Vivieron junto con los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Nahalal. Así que estos seguían allí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían allí, en Aco, Sidón, Al-Jab, Asip, Elba, Ajec y Rehob. Así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Así que estos seguían allí, pero obligados a trabajar para los de Neftalí. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Alión, Sabim. Tiempo después, los de Efraín y Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba en el paso de Acrabim, llegaba hasta Selá y de allí seguía hacia las montañas. Jueces capítulo 2. El ángel de Dios en Boquim. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive ahí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos con sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Dios terminó de hablar a los israelitas, comenzaron a llorar, a gritar, y por eso llamaron a Boquim, a ese lugar, y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Muerte de Josué. Josué despidió a los israelitas, y estos fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio, en Timat Será, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte de Gaz. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero ni de lo que Él había hecho a favor de los israelitas. Los israelitas dejan de adorar a Dios.
Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezó a adorar a otros dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron a estatuas, dioses falsos como Baal, Astarte. Este pecado tan grave de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y los robaran lo que tenían. También permitió que lo derrotaran los enemigos sin que ellos pudieran hacer algo para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefe para librarlos de quienes les robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a esos jefes, ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no las cumplieron. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos, porque se compadecía de ellos al oírle sus quejas y de sus sufrimientos también. Pero al morir el jefe de los israelitas, volvían a pecar. Su comportamiento era peor que la de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar su actitud. Por eso Dios se enfureció contra ellos y dijo: este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados. Me han desobedecido. Así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que aún viven todavía en ese territorio, desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme, como lo hicieron sus antepasados. Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse ahí. Jueces capítulo 3. El pueblo que quedaba en Canaán. Cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos, para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos, a todos los cananeos, a los sidonios, a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Además dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecían las órdenes del que había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Otoniel. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra Él, pues adoraron a las estatuas de Baal y de Astarte. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistaran Cusán Risataim, que era rey de Mesopotamia. Después de 8 años de esclavitud, los israelitas se pusieron a suplicar a Dios que los salvara. Y Él les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. Y el Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel, y éste guió a los israelitas a su lucha contra Cusán y Risetaim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto hubo 40 años de paz en la región hasta que murió Otoniel. Ehud. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios
y él le dio a Eglón, rey de Moab, más poder que los israelitas para atacarlos. Eglón se unió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y él les envió a Ehud, hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarle. Ehud hizo una espada de 2 filos, de unos 50 centímetros de largo, y como era impedido de la mano derecha, se la puso al lado derecho, cubriéndolo bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de pagarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí, cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos. Se despidió de ellos y regresó donde estaba el rey Eglón, que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo: Su Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó a sus servidores que salieran. Entonces Ehud se acercó al rey y le dijo: El mensaje que traigo es de parte de Dios. Al oírlo el rey, como pudo, se puso de pie. Ehud tomó en sus manos izquierda la espada que llevaba al lado derecho, y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre, y se le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura. Después Ehud cerró con llave las puertas de la sala de verano, salió por una ventana y se fue. Cuando los servidores del rey volvieron, encontraron la puerta cerrada con llave. Pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas y encontraron a su rey tendido en el piso sin vida. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado. Pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos y se refugió en Seriat. Al llegar a la montaña de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Ehud al frente, y él les dijo: Síguenme, con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas. Los israelitas los siguieron y se apoderaron del paso del río Jordán que lleva a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos 10,000 de sus mejores soldados. Ninguno pudo escapar. Después de eso hubo en el territorio 80 años de paz. Samgar. El siguiente jefe fue Samgar, hijo de Anat, quien tomó un palo con punta de hierro y mató a 600 filisteos, y de esa manera salvó al pueblo de Israel. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.